Demos la bienvenida a nuestro invitado el día de hoy. Se trata de Juan Carlos Loyo, él es ministro del Poder Popular para Agricultura y Tierras. ¿Cómo está, ministro? Buenos días, Ernesto. Bueno, buenos días a todos los compatriotas. Ya en vísperas, ¿no? De Nochebuena. Muy bien, muy bien. ¿Ustedes los ministros tienen Navidad? Sí, no, esas fechas son para todos, excepto los que son así medio alérgicos a la fecha navideña, pero indudablemente la atención a las acciones de gobierno tiene que mantenerse 24 horas, ¿no? Siguiendo un poco el ejemplo del presidente y el que todos nosotros tenemos que estar activos. Vamos a entrar en materia sobre la política agraria, por supuesto, el balance de este año. Ya lo yo dio ayer en una rueda de prensa, pero hay un asunto, ¿no? Estamos en Navidad, en estos tiempos de Navidad, y estamos en revolución. Una revolución que además se proclama socialista, que procura, oye, construir un hombre nuevo, distinto, ¿no? Que debe estar lo más alejada del consumismo. Pero esta es una época de consumismo, ¿no? La celebración navideña está asociada a la compra de los regalos, de los peroles, al uso de las utilidades o aguinaldos en la compra de cosas, pues, el pago de deudas en algunos casos. Hay gente que tiene que llegar hasta fin de año estirando los churupitos, pero uno va a la calle y ve ese gentío comprando los ingredientes de las hallacas, que toca despacho del hoyo, pero también electrodomésticos, regalitos, franelas, pantalones. Esto parece un hormiguero, al menos en la ciudad capital, y estoy seguro que el resto del país pasa más o menos lo mismo, ¿no? Sí. ¿Qué reflexión le merece al Hoyo, que es ministro del gobierno bolivariano, de un gobierno que se proclama socialista, ese fenómeno que tiene mucho que ver con el capitalismo, ¿no? Sí, indudablemente hay un tema que hace mucho peso y que es el patrón cultural, lo que es la formación de esa identidad en la cual efectivamente esta fecha se asocia con el intercambio, con el regalo, con el llevar, ¿no? Leí en estos días un autor que hablaba gran parte del origen de esta tradición con el tema de los Reyes Magos y la aparición y nacimiento del Niño Jesús y la entrega de los Reyes Magos de los regalos y los obsequios. Mira, sin ánimo así de teorizarlo mucho, yo creo que como es un analista bien interesante contemporáneo, Zygmunt Bauman, ¿no? Tiene un libro que se llama Vida de Consumo. Él dice que, bueno, efectivamente toda nación, bueno, y sobre todo en el caso nuestro, Venezuela aplica el alcance de una serie de derechos, la recuperación del ingreso para la familia, la posibilidad real que ahora todo el mundo tenga acceso a una canasta de bienes básicos, no solamente los básicos, sino también el tema de los electrodomésticos, es decir, toda una serie de garantías que busca precisamente los derechos sociales. Ahora, indudablemente tiene que haber un umbral, ¿no? Un umbral a partir del cual el ser humano no puede identificarse solo en lo que consume, que es, creo, una de las grandes luchas que tenemos que hacer. El ser humano tiene que identificarse también por lo que es, como espíritu, como compartir, como acercarse al otro, como amor al prójimo. Es decir, toda una serie de categorías ya no contables ni mercantiles, sino que tienen que ver con la propia espiritualidad, que es el momento de esta época, ¿no? Fíjate que el grupo Calle 13 tiene una letra de una canción muy interesante que dice: Adidas no me usa, yo estoy usando Adidas. Eso vale la pena reflexionarlo, porque hay gente que en efecto se hace prisionera de la marca, ¿no? Que entonces no es que usa el zapato, usa o los aparaticos estos, no vamos a hacerle propaganda a ninguno, la tablet o la tableta. Entonces están prisioneros de la tecnología, prisioneros del símbolo que significa cargar un aparatico, tener una camisa con una marquita, ¿no? Que es distinto a usar una prenda de vestir porque le gusta, porque le queda, o porque usa una herramienta determinada, o porque el carro, qué sé yo, es el que se utiliza. Pero en este momento entran en confrontación esos valores, ¿no? Sí, Carlos Marx lo decía, ¿no? El fetiche de la mercancía. Precisamente cuando la misma quiere todo un simbolismo en el cual ella es la que define al ser humano y no es el ser humano. Y pasa en dos vías, ¿no? Pasa desde aquel que vive solamente para la marca, a aquel que entonces está pendiente, que no carga. A uno le pasa mucho con algunos amigos de izquierda que entonces están pendientes, mira, ¿qué cargas ahí? Esa marca, etcétera, cuidado. Dice, no, vale, no fetichicemos la mercancía. La mercancía sencillamente es un elemento, una herramienta de uso, se tiene o no, pues, pero la vida del ser humano, insisto, no puede estar definida por el estándar de consumo. La vida del ser humano tiene que estar definida por toda una serie de valores y patrones mucho más trascendentales. Mira, sin ánimo suena cursi, pero si una de las cosas bonitas del componente nuestro de la revolución es que ha sido con una serie de categorías como
no solamente el buen vivir, sino con el ser honesto, el querer al prójimo, el apoyar al prójimo, el enaltecer valores del ser humano, que pudiese haber para muchos creído que eso quedaron en la antigüedad. No, son categorías que tienen definiciones y que hacen que la humanidad fue una moneda próspera, una humanidad que ha crecido. Frente a la locura mundial que está ocurriendo, frente a toda una serie de acontecimientos mundiales, lo que queda es apostar a lo mejor del ser humano, a lo mejor de sí. Y precisamente este momento es para recuperar mucho de eso mejor de sí, ¿no? Frente a la vida de consumo está el que se reúne alrededor del 24 de esta fecha con la familia, intercambia, pregunta cómo te ha ido en el año, cómo he compartido, y empiezan entonces a nuclearse todos esos elementos. Creo que eso es un elemento fundamental dentro de la revolución y dentro de esta recuperación de un espíritu nacional y un espíritu bonito del venezolano. Es muy difícil escapar además a la presión social, a la presión cultural, ¿no? Aquellos que de pronto dicen, no, yo no creo en la Navidad, eso es una fecha comercial. Pero, oye, hay un chamo que está esperando su regalito y a cada quien le, digamos, a través de esa pequeña cosa material, hay gente que aprende a entregar y a recibir afecto, ¿no? Sí, bueno, yo era uno de esos que no creía. ¿Ah, sí? Sí, claro. Grinch. Sí, en Grinch, exactamente, ¿no? Sí, repito, lo tomemos... Pero no creía y ya, ahora sí cree. Todavía me mantengo en el materialismo dialéctico de no creer, pero bueno, más que todo tú lo tomas entonces es el otro componente, ¿no? Es la oportunidad de reunirse, es un cierre de año. Yo creo que algo bien propositivo, por ejemplo, esta fecha, es que como cierre de año tú te examinas, revisas, ves lo que ha sido la trayectoria, deseas lo que vea para desarrollarse el futuro. ¿Y cuál es el examen que hace Juan Carlos Loyo de sí mismo este año? Mira, en primer lugar, mayor... Sinceramente, pues. Sinceramente. No está declarando, sino está aquí no, confesando. Mayor compromiso moral. Mayor compromiso moral es pararse por un momento a mirarse desde afuera y percatarse por un instante de la inmensa responsabilidad que en estos momentos tenemos. Inmensa responsabilidad de entender que lo que hagas o dejes de hacer repercute, en este caso, en la agricultura del país para los próximos 10, 20 años. En un momento, por ejemplo, donde la FAO, donde organismos internacionales está llamando a analizar lo que va a ser la agricultura y la alimentación del 2050, preparando los escenarios a futuro, donde las potencias están llevando el gran banco de semillas por parte de las corporaciones privadas, que va a tener la mayor cantidad del monopolio en una buena parte de la genética de semillas. Frente a esos grandes acontecimientos, es mirarte desde afuera y decir, wow, el peso que hay sobre lo que nosotros hacemos día a día es más que suficiente como para no dormir. ¿Qué le faltó hacer al Loyo, además de dormir, este año? Sí, mira, ayer teníamos un balance necesario, un balance de cara a todo el país para presentar precisamente lo que ha sido la trayectoria de la Gran Misión Agrovenezuela. Yo cité palabras y lo decía de manera bien sincera. Creemos que cerramos la agricultura, o estamos convencidos, cerramos la agricultura de regular hacia buena. No estamos conformes con lo que es nuestro desempeño en lo personal acerca de lo que es la asunción de estas responsabilidades. Creemos que debemos desarrollar con mucha mayor fuerza. Por un elemento bien sencillo, tenemos un país que es rico en tierra, rico en agua, y además con un modelo, con una orientación y con un liderazgo, una conducción de parte del presidente, donde la agricultura pasa a ser, como nunca fue en la historia pasada, un lugar protagónico. ¿Por qué de regular a buena y qué le faltó a ese de regular a buena para terminar siendo al menos buena? Sí, mira, para no enumerarte acciones, ¿no? Nosotros, al final de cuentas, se trata de producción. Por supuesto, de producción en condiciones donde no haya explotación hacia el otro, que es un elemento sustancial. Nosotros de 47 rubros esenciales dentro de la dieta del venezolano, eso va desde los cereales, oleaginosas, frutales, hasta hortalizas, de 47 rubros estamos experimentando de crecimiento en 6 de ellos. Si se me permite rápidamente aquí mostrarlo, lo que ayer veíamos un poco dentro de este balance que se hacía. El tema nuestro, por ejemplo, el cereal, que es un componente fundamental de la dieta del venezolano. 4 de ellos, el arroz, el maíz amarillo, que es fundamentalmente para el alimento balanceado, maíz blanco y sorgo. De estos 4 estamos teniendo crecimiento en 2 de ellos. En el caso del arroz, un crecimiento del 6%. Se confirma la tendencia de crecimiento que ha tenido el arroz desde el inicio de la revolución. Igualmente con el caso del sorgo, crecimiento del 4%, ratificándose esa tendencia. ¿Sorgo es para el alimento de los alimento animales? Para animales, exactamente. Maíz blanco y maíz amarillo, bueno, en el caso del maíz amarillo tuvimos un decrecimiento del 17% y en el caso del maíz blanco un decrecimiento del 14%. ¿Y eso por qué? A 3 actores que hemos vinculado directamente. El primero de ellos, de los 6 rubros que te dije que donde habíamos tenido de crecimiento,
el maíz blanco, maíz amarillo, tuvimos el crecimiento en soya, tuvimos también afectaciones en palma aceitera y plátano, ¿no? Y caña de azúcar. De ello, las lluvias. Las lluvias, de verdad, y aquí quiero explicarme muy detalladamente. Cuando uno le da desde el punto de vista agrícola la responsabilidad al factor lluvia, eso no es como que desprenderse y salir. Me lavo las manos con agua lluvia. No, no, para nada. Porque hoy por hoy la agricultura ha alcanzado tecnología y nuestro presidente no ha escatimado esfuerzo en convenios internacionales para traer muchas de esas tecnologías. Si bien es cierto que hay rubros de largo alcance, altamente mecanizables, como el caso del maíz, donde ya es difícil controlar el factor bioclimático, en otros sí es posible controlarlo. En ese sentido, nosotros empezamos para agosto-septiembre, tuvimos una afectación de unas 60.000 hectáreas entre Portuguesa, Barinas y Guárico. Eso nos restó cerca de 220.000 toneladas de maíz que se estaban en ese momento sembrando, que ya habían sido sembradas, pero efectivamente con las lluvias se terminaron de dañar completamente y lastimosamente en el cierre, ya cuando comienza la cosecha, comienza otro proceso de lluvias intensas que afectó al productor, y sobre todo al pequeño que es el que más dependiente de lo que es la producción agrícola. Al llover en el momento de la cosecha, el maíz tiende a disminuir sus niveles de calidad, dificultades del acto de la cosecha, y bueno, lastimosamente se nos presenta esta situación. Pero el factor lluvia no es nuevo, porque los años anteriores también llovió y digamos con consecuencias catastróficas en algunas partes del país. Sí, realmente los últimos 3 años hemos tenido unos ciclos. Recuerden que el año antepasado tuvimos un ciclo de verano muy fuerte, de sequía, luego el año pasado experimentamos lluvia y luego este año terminamos también con lluvia. Ahí viene el segundo elemento, la necesidad de articular. La agricultura requiere una planificación de acciones en su momento. Por ejemplo, tener disponibilidad de insumos, tener disponibilidad de maquinaria agrícola y tener luego la posibilidad real de sacar esa cosecha para llevarla a los centros de consumo es un hecho fundamental. Hoy por hoy nosotros insistimos, los grandes y medianos productores, en el caso cereal, han logrado complementar esa cadena. Nos falta establecer esos elementos de seguridad hacia el pequeño agricultor, de forma tal que no haya ningún pequeño agricultor que de repente ya yo tengo los insumos, tengo la semilla, pero no tengo el tractor. Entonces, parte de la revisión crítica que hacíamos era cómo vamos a enfrentar de inmediato, porque bueno, este 2012 ya tenemos que de una vez definir los elementos para comenzar y prepararnos. Pero y toda esta política de los tractores iraníes, que incluso se ha anunciado, hemos visto en televisión que esa maquinaria no ha sido suficiente, ha terminado en otras manos, ¿cómo es la cosa? No, ha sido muy bien. De hecho, casi todos esos tractores tienen un muy buen desempeño. Los iraníes para suelos menos pesados, los tractores argentinos, etcétera. Y allí, al respecto, la Gran Misión Agrovenezuela entregó 1.500 tractores y cerca de 2.300 implementos agrícolas. Ahora, nosotros tenemos ¿A quién se lo entregó? ¿A los pequeños, medianos, a los grandes? A los campesinos. Sobre todo un modelo interesante de gestión que son las unidades de mecanización comunal, las cuales no es que te entrego el tractor a ti, sino que nos vinculamos varios productores entre sí, acordamos la conformación de la unidad, se forma un solo grupo de gestión, se entrega el equipamiento para ese grupo de gestión y ese le presta servicio, no solamente a esos productores, sino un radio específico entre la comunidad. Pero el déficit de maquinaria que nosotros tenemos, es decir, de las que serían necesarias para esta activación agrícola, está alrededor de los 6.000 tractores, lo cual supone que todavía tenemos que afincar aún más las políticas que hemos venido desarrollando con países hermanos y continuar entonces la entrega de mecanización, de unidades de mecanización, con el correcto uso de los trabajos en los suelos. Ok. Yo le preguntaba qué le había faltado este año, ¿no? ¿Eso es lo único? No, otro elemento que hacíamos una valoración bien adecuada es, por ejemplo, el componente de la comercialización y del acopio. Nosotros tuvimos, permíteme presentar el caso de las raíces y tubérculos. En el caso de raíces y tubérculos, 4 de ellas son las esenciales para el consumo del venezolano: la papa, la yuca, el locumo y el ñame. En la papa tuvimos un crecimiento del 8%, se mantiene la tendencia de crecimiento desde la revolución, la yuca un crecimiento del 46%, el locumo del 53% y el ñame 27%. Las raíces y tubérculos además tienen un componente bien importante que es lo que produce el pequeño productor. Normalmente es el cultivo más asociado a la activación del pequeño productor. Ahora,
Gran parte de esta producción tiene que contar con las redes de apoyo, tanto de la cosecha como de la comercialización, porque si no termina en manos de la comercialización especulativa. Y permíteme avanzarte rápidamente en esa idea para cerrarte la pregunta. Caso de las hortalizas, un tema esencial dentro de la dieta del venezolano. 4 de ellas fundamentales: cebolla, pimentón, zanahoria y tomate. En las 4 tuvimos crecimiento: 8% en la cebolla, 20% en pimentón, 6% en la zanahoria y 34% del tomate. Ahora, aquí se nos presenta una dificultad. Hemos detectado, trabajando con los productores, cómo desde el precio del productor de cebolla, de pimentón, de tomate o de zanahoria, desde el precio del productor hasta el consumo en el hogar, el precio se multiplica por 6. Esa multiplicación por 6 tiene que ver con las redes de transporte, el que especula, el que acopia, etcétera, que terminan encareciendo. Entonces, aquí es donde tú apareces, tienes la cebolla que se le paga al productor a 4 y 5 bolívares el kilogramo, dependiendo de la zona, y tú lo terminas encontrando acá en el área metropolitana de Caracas a 24 o 30 bolívares el kilo. Dígame, el pimentón. ¿Sí? Entonces, ahí ¿Cuánto está el pimentón? ¿Cuánto efectivamente recibe un campesino por un kilo de pimentón que aquí se paga carísimo? En el caso del pimentón se está cancelando a 3.5, 4 bolívares el kilogramo. En el mejor momento, acordado con el propio productor. ¿Y cuál es un precio los costos de producción lógico para él en Caracas? Más que un precio lógico, la pregunta es cuántos actores deben actuar dentro de la cadena después que el que hizo el esfuerzo lo produjo, para evitar que llegue hasta el consumo del venezolano de manera adecuada. Hay muchos intermediarios. Intermediarios y además rosca. Ahí de verdad metido en Quibor, metido en la zona andina, metido en esa zona, vimos como el pequeño productor está sometido a unas condiciones donde, bueno, es parte entonces de la autocrítica. Si ya hemos detectado eso, ¿qué vamos a hacer? En el último periodo, en el último trimestre, a través de la Vicepresidencia Económico-Productiva, el compañero Ricardo Menéndez, se activó una flota de transporte importante que tenemos que seguir afinando, se activó una banda de precios al productor, se activó inclusive la posibilidad de establecer una compra futura de la producción. Tú vas a producir 10 toneladas, bueno, ya tú sabes que el gobierno bolivariano te va a comprar las 10 toneladas y esa la vamos a recuperar. El establecimiento de mayores centros de acopio y finalmente asegurar la comercialización a través de nuestras redes, bien sea en Mercado a Cielo Abierto, bien sea Pedeval, Bicentenario, cualquiera de las redes que nosotros hemos logrado desarrollar y de esa manera clarificar los actores que están en la cadena. El café. ¿Qué pasa con el café? Hace poco estuvo usted aquí, ministro, y alguien al final del programa me decía, bueno, caramba, mira, el Estado Lara, Estado cafetalero, y no se consigue café. Sí. En Lara. ¿Cómo es eso? Bueno, fíjense. Bueno, no sé si ya se consigue, pero en aquel entonces era esa la situación. Ahí es uno de los temas, además, donde ahí tenemos que seguir afinando la batalla diaria, ¿no? Veamos lo que son los llamados cultivos tropicales. El café clasifica dentro de ellos. Tenemos el caso del cacao, del café, el plátano y la caña. Efectivamente, nosotros tuvimos decrecimiento en caña y en plátano. Eso completa ese grupo de ese rubro que mencioné. Disculpa, las inundaciones del sur del lago impactan en el plátano tremendo. Terrible, ¿no? Sí, terrible. De los 6 rubros donde tuvimos decrecimiento, 4 o 5 de ellos están directamente asociados al problema de las lluvias. En el caso del plátano, muchos de los productores que nosotros le dimos financiamiento en ese programa de reestructuración de la deuda, de avance, de darle de nuevo apoyo, volvieron a ser inundados en esta zona del sur del lago, de lo que comprende todos esos estados. En el caso del café, estimamos un crecimiento del 2%. ¿Cuál es nuestra realidad ahorita del café? Y aquí viene lo que te mencionaba cuando hemos logrado. 2 casos son un ejemplo bien interesante. La recuperación de los hilos, que lo hizo por ejemplo el Ministerio de Alimentación con CASA y los que hemos recuperado también con Agropatria. Y la adquisición y conformación de la Corporación Venezolana del Café nos ha dado poder para comprar directamente la producción. En el caso de los cereales, entonces se controla directamente hacia dónde va ese producto y hacia la producción de la harina de maíz precocido. En el caso del café, nosotros el año pasado, para esta misma época, se habían adquirido al productor 349.000 quintales. Este año, tú sabes que el café fue objeto de mucha polémica. Este año se le ha adquirido directamente, comprado al pequeño productor, 429.000 quintales.
La Corporación Venezolana del Café cerró con 1 millón de quintales. Vamos rumbo a cerrar con 1.227.000 quintales, más los cerca de 300.000, 350.000 que adquieren las pequeñas y medianas torrefactoras. Creemos y estamos bien convencidos que no tendríamos ningún tipo de dificultad con el tema del café. Hoy veíamos por allí uno de los tantos titulares diciendo que íbamos a requerir 1 millón de quintales de café porque la cosecha había sido un desastre. Bueno, es un titular totalmente buscado, jalado de los cabellos, pues. Todo el mundo sabe y los pequeños productores lo saben que eso no ha sido nunca un nivel de déficit como para estarlo manifestando. Ok, y eso que le estaba refiriendo, que de pronto un estado cafetalero no tiene café, no se consiguen los expendios. ¿Por qué pasa eso? En el caso nuestro hemos estado distribuyendo completamente a través de la red Mercal, Pedeval y Bicentenario, lo que es el Café Fama de América, lo que es el café, la propia Café Venezuela, las dos marcas emblemáticas como tal como producción. Nos reuníamos con las pequeñas y medianas torrefactoras en días pasados, ellas manifestaban que no estaban adquiriendo suficientemente el producto, se trabajó con ellas de tal manera de asegurar que ellos compran, que la cuota parte que ellos compran al pequeño se compraran, y lo que nos decían los grandes expendedores es, mira, nosotros estamos abarrotados de café. Estamos completamente abarrotados. Hay que visualizar qué es lo que está pasando a nivel de esas redes y esas dinámicas. Como parte del balance crítico que hacíamos, esa evaluación no puede ser que la dejemos allí. Así como, mira, sí, tenemos estas redes que no están jugando esto. No, debe ser parte de la gestión integral de la agricultura y la alimentación en nuestro país. Una cosa, cuando estuvieron ustedes acá, que estuvo también el ministro Osorio, apareció un artículo en un periódico, en El Mundo, donde decía que al café le estaban añadiendo otras semillas, lentejas, caraotas, no sé cuánto, y que por eso el raro café, el raro sabor de ciertas marcas de café. ¿Ustedes vieron ese trabajo? No, ¿Eso tendrá algún asidero? Que en las torrefactoras se está procesando café o le están metiendo otras cosas para rendirlo. No, con mucha responsabilidad no creo que tengan mucho asidero, ¿no? La verdad que no hemos tenido ningún tipo de denuncia, ningún tipo de análisis al respecto. Y todo lo contrario, más bien, por ejemplo, hace 2 días, y aprovecho de saludarlos los compañeros, nos tocó recibir una serie de caficultores del estado Sucre. Resulta que Sucre en el pasado tuvo muchísima, durante el siglo XIX, una base de producción de café que está allí. Hoy un grupo de productores recibieron financiamiento, recibieron apoyo de la Gran Misión Agro Venezuela y una famosa PACA, ¿no? La famosa PACA Bermúdez y Asociados, que funcionaba ya de la Cuarta República, que había quebrado, que en principio había sido del Estado venezolano, de todos los venezolanos, después fue privatizada cuando se privatizaron los activos del Fondo del Café, de Foncafé, y bueno, ahora los productores lo tomaron y estamos en el proceso de apoyarlos para reactivación. Te comento esto porque no, más bien uno lo que estamos evaluando es recuperación de la torrefacción. ¿La calidad del café? Muy bueno, el caso del café venezolano es muy bueno. ¿Okay? ¿Qué será lo que pasa? Que, por ejemplo, el café colombiano es muy famoso en el mundo, ¿no? Sí, pero bueno, una cosa, pues la fama no implica calidad, ¿no? Hablemos con lo que tú comentabas al principio. Las grandes marcas de ropa, el calzado, no necesariamente significa que sea la mejor calidad para el ser humano. Aquí opera lo mismo, ¿no? Obviamente no cualquiera puede acusarte, bueno, que eres un nacionalista y por eso vas a defender el café venezolano, pero también sí queremos advertir otra nueva crítica que tenemos que evaluarnos, que por ejemplo una parte del café en la frontera precisamente tiene que ver con la comercialización ilegal del café de venezolano que sale para Colombia. Recuerda que Colombia tiene una afectación importante en materia de lluvia y de hace 3 años ellos están en una renovación de los cafetales. Por cierto, que ya que mencionas la frontera, hay reportes, gente que lo ha llamado a uno, que señala algunas dificultades con el suministro de gasolina, ¿no? En esa zona, en el Táchira, colas Sí. en las gasolineras. ¿Qué información tienen ustedes al respecto? Sí, comentaba que efectivamente muchos campesinos nos han llamado y es normal que haya como que un sistema de comunicación. También hay un tema bien particular que hay que analizar, que es el patrón de consumo, ¿no? Y tener mucho cuidado con que esta fecha, así como la gente tiende a buscar la comercialización y venta de cualquier cosa, no estemos frente a un hecho de un incremento del patrón de consumo producto de
cualquier intento de desviación, algo por el estilo, ¿no? Y Contrabando, yo sé de contrabando. Sé que los compañeros del Ministerio de Energía, PDVSA ha establecido un control muy efectivo, un chip que lee cada uno de los vehículos que van a cargar combustible en la gasolinería. Claro, fíjese que con el chip pasa que claro, ese lo utilizan las personas que están, digamos, residenciadas en la zona, pero como en la época de vacaciones, de diciembre, por ejemplo, hay mucha afluencia de gente que no es de allí, no disponen del famoso chip, ¿no? Sí, no, pero ya hay una especie de registro especial que hay. Digo, porque a uno mismo le pasa, ¿no? Si tú andas en vehículo y normalmente uno no anda en un vehículo rústico, no anda en ningún vehículo protocolar ni nada por el estilo, te hacen el registro de que efectivamente, usted es visitante, ¿para dónde se dirige? Es decir, en ese sentido sí se está controlando efectivamente la variable. Indudablemente lo que hay que estar vigilando es, bueno, que el patrón de consumo sea estable para ver si es un tema de oferta o algún pico alterado que tenemos. Hay otros productos de los que podríamos hablar, por ejemplo la carne, ¿no? Sí. Ahora, hay un tema con esto que venimos hablando que es la vialidad agrícola. En estos días miraba unas fotografías de un periódico de Trujillo. Caramba, y allí las carreteras han sido devastadas, ¿no? Con las lluvias, y Trujillo es un estado productor agrícola, ¿no? Como mucho, ¿no? Sí, no, Ernesto, y ahí hay que hacer un balance también bien claro acerca de dónde avanzar. Lo veíamos de la siguiente manera. Después de haber evaluado las afectaciones a finales del año pasado y esta, concluimos. El sistema de la vialidad agrícola de la Cuarta República que se construyó con sus características, con la falta de mantenimiento, colapsó. Nosotros hicimos el levantamiento con los propios campesinos, con los voceros campesinos, y tenemos una urgencia de cerca de 60.000 kilómetros de vialidad agrícola a nivel nacional, que es para recuperación y establecimiento de nuevas vialidades. Obviamente es un programa de una magnitud impresionante, y obviamente que el mismo no puede ser tratado de ser resuelto con las fórmulas tradicionales. Yo contrato una empresa privada y listo. Ahí es donde estamos evaluando, y hemos trabajado con los compañeros campesinos, lograr una asociación estratégica entre el productor, el campesino, entre la alcaldía bolivariana, el gobierno bolivariano, juntar lo que cada quien ha ido recuperando. Se ha ido estableciendo un parque de maquinarias de línea amarilla, se ha ido recuperando las areneras, que es un recurso, por cierto, perteneciente a todos los venezolanos, se ha ido recuperando la producción de asfalto, de forma tal de, con esa conjunción, ejecutar una obra y termina siendo 50-60% más económico y más eficientemente ejecutada que si la contrataras por la vía privada. Hacia allá estamos apuntalando lo que es la ejecución en el marco del 2012. Hay otra cosa que tiene que ver con, creo que lo llaman la agricultura periurbana, ¿no? Sí. Porque a veces uno se pregunta, oye, ¿por qué esto que me estoy comiendo aquí en esta ciudad tiene que ser sembrado a 400, 500 kilómetros o más de donde está la mesa que se lo come, ¿no? Sí, así es. Habiendo tantas montañas, me refiero a Caracas, por ejemplo, aquí se consumen productos que vienen del Táchira, por ejemplo, ¿no? Sí, dentro del protón. Caramba, pero en los alrededores, en las proximidades de la capital hay terreno, pero a montón. Uno ve montañas que podrían perfectamente ser sembradas con esos mismos productos, ¿no? Y se ahorran transporte, el impacto en las carreteras e incluso el tema económico, ¿no? Sí, de hecho en este momento el programa de agricultura urbana y periurbana de la Gran Misión Agrovenezuela ya tiene 8.000 unidades a lo largo de todo lo que es el área metropolitana de Caracas y del estado Miranda, las principales ciudades que están siendo atendidas para la conformación de la agricultura urbana. Rápidamente, para el que está pensando, bueno, es que están hablando de esto con lo urbano y la agricultura, es a través de alta tecnología, a través de insumos biológicos, es decir, insumos no tóxicos al ser humano, a través de trabajo intensivo, aprovechamiento de pequeños espacios, inclusive de metros cuadrados, para la producción de alimentos. Nosotros allí el programa va avanzando con mucha fuerza y esperamos ya entre los temas de enero el relanzamiento con respecto al comandante presidente, que fue el que promovió y dijo vamos a desarrollar esta iniciativa, que en el fondo tiene recuperación del espacio público, creación de un tejido en el cual desde la ciudad no solamente se consume, sino también se produce, y también la posibilidad real de que la organización colectiva active estos pequeños espacios.
Muy pronto vamos a ver evidencia clara hacia los valles del Tuy, hacia ciertas zonas donde estamos trabajando en espacios además emblemáticos para que la gente lo vea, donde se está produciendo cebollín, se está produciendo repollo, se está produciendo caso plantas medicinales. Es decir, se ha ido avanzando en lo que es esa confección. Pero si es posible, además, si es posible, de verdad, obviamente, el consumo del área metropolitana de Caracas, nosotros sacamos la cuenta, aquí se consume semanalmente, de manera ininterrumpida a lo largo de todo el año, cerca de 2.500 a 3.000 toneladas de hortalizas, de las 5 principales, en la semana, semanalmente. Es decir, aquí hay que hacer un comentario obligado. Mientras que en el resto del mundo, usted consume tomate en el momento donde hay producción de tomate, usted consume zanahoria en el momento donde hay la producción. Aquí nos enfrentamos con una producción que es estacional, normal, obviamente, con un consumo que no es estacional, un consumo que es lineal. A medida que se recupera el ingreso real de la familia venezolana, ese consumo se hace con mayor efectividad hacia la familia. O sea que el reto allí es bastante fuerte. Vamos a hablar de la misión, de la gran misión Agrovenezuela, pero antes vamos a ver qué nos tiene Luis José Marcano. Adelante, Luis José. Gracias, Ernesto. Bueno, hemos abierto la posibilidad para que nuestros usuarios se comuniquen con nosotros a través de nuestra cuenta en Twitter, @BTV Canal 8. Nos han llegado distintas inquietudes para el ministro Juan Carlos Loyo. Vamos a ir leyendo algunas de ellas y les vamos dando oportunidad al ministro para que responda. Por aquí nos escribe desde la cuenta HB2103, ministro Loyo, ¿qué pasó con la entrega de créditos de Agrovenezuela de Ganadería Casigua? Jesús María Semprún, aquí nos pone el señor Jesús María su número de teléfono, ministro. Sí, que esa es la zona de Casigua del Cubo, ¿no? Eso es municipio Jesús María Semprún. Efectivamente un municipio que fue afectado por lluvia. Aquí sí quiero ser bien responsables con los compatriotas, diciendo lo siguiente: nosotros avanzamos en el programa de ganadería donde hay la articulación y las redes de pequeños productores. Necesariamente debe ser así porque una evaluación que hemos hecho es, no basta con darle un mayor acceso al financiamiento. Si el financiamiento no viene atado, amarrado de la organización colectiva, del acompañamiento y no una entrega que se haga de manera atomizada, el financiamiento no va a causar mayor impacto. Yo aquí quiero ser bien responsable. Nosotros decidimos que en el caso del programa de ganadería solamente avanzarlo donde tenemos constituidas estas redes. Eso no significa que usted que nos está viendo va a quedar fuera del apoyo. Lo que significa es que vamos a trabajar para que allí en Casigua del Cubo, además una zona que conocemos, se articulen los productores para esta propuesta de la gran misión y de parte del presidente. Por aquí también nos escriben desde esta cuenta José Fipa, ministro, tengo financiamiento aprobado desde septiembre y aún no he recibido apoyo de la misión Agrovenezuela. En Fondás Aragua dicen que no hay recursos. Bueno, no, vamos a investigarlo una vez rápidamente, porque si usted tiene el financiamiento aprobado, créame que el recurso se encuentra. Vamos a evaluar si son una falla de la propia burocracia nuestra que está afectándolo a usted. Otra pregunta que llega, ministro, a través de @BTV Canal 8, escribe Zamora M. José Luis. Dice, por favor, pregúntale al ministro para cuándo comienzan a financiar los créditos avícolas. Sí. Bien importante esa pregunta, compatriota. El caso de la producción avícola, si usted tiene desde unas gallinas ponedoras o usted tiene una granja avícola, usted sabe muy bien que el 60% de esa producción depende de tener alimento balanceado. Si nosotros entregamos un financiamiento sin ser responsable con que usted tenga acceso al alimento balanceado, usted va a terminar utilizando ese financiamiento para alimentar el bolsillo de las grandes cadenas. En ese sentido, el programa avícola está para desarrollarse en el primer trimestre del 2012, cuando tengamos los factores, no vamos a decir que controlados, porque no es del todo sencillo así, pero sí donde podamos asegurarle que el productor de gallinas ponedora o el que está al frente de una granja de pollo, usted no tenga que estar sufriendo con el alimento balanceado ni con ninguno de los otros insumos necesarios para la producción avícola. Vamos a finalizar, ministro, con esta inquietud que nos llega de la cuenta SMB462. Dice, introdujo un crédito hace 6 meses para sembrar 5 hectáreas de parchita. ¿Por qué tardan tanto los créditos para frutales? Con ello finalizamos y agradecemos a las personas que se han comunicado con nosotros a través de la cuenta en Twitter, @BTV Canal 8. Ministro Loyo. Sí, porque en el caso de los frutales, recuérdense que hay asociaciones de rubro. Nosotros comenzamos con cereales, desarrollamos hortalizas,
trabajamos con leguminosas, que son los 3 grandes programas, avanzamos con las leguminosas, en el caso del girasol y en el caso de lo que es el ajonjolí, y en este momento es que vamos a entrar al frutal. ¿Por qué? Pues la mayor parte de los frutales son rubros anuales, de forma tal que ahora es que vamos a poder desarrollar, bueno, por supuesto, excepción de lo que son los frutales asociados al ciclo corto, como el caso de patilla y melón. Ahora es que vamos a ingresar a los frutales. Aquí quiero establecer lo siguiente, compañeros. Recuérdense que la gran misión Agrovenezuela no es el esfuerzo de financiamiento de un año o de un ciclo. La gran misión Agrovenezuela es un proceso continuo de trabajo junto al productor. Lo digo porque nosotros llevamos a cabo lo que era el famoso plan de siembra, el PIDA, el Plan Integral de Desarrollo Agrícola, que era ciclo de siembra. Aquí no estamos solo ante un ciclo de siembra, sino ante atacar factores más estructurales. ¿Cuál es el balance que hoy, 23 de diciembre, hace Juan Carlos Loyo de la misión Agrovenezuela? Bueno, gran parte del esfuerzo de producción, o gran parte no, el esfuerzo de producción que obtuvimos y que nos permitió crecer en cerca de 41 rubros que están dentro de la producción y del consumo nacional, tiene que ver es con el avance de la gran misión Agrovenezuela y con el trabajo del agricultor y la agricultora. El trabajo del hogar agrícola, el trabajo del productor, ese que se esmeró y ha tenido entonces los correspondientes desempeños. El balance que hacemos es el componente del financiamiento, logramos superar de manera sustancial lo que había venido siendo una práctica. Nosotros cerramos el año con 127.000 financiamientos que se entregaron para apoyar a 206.000 agrovenezolanos para el desarrollo de 874.000 hectáreas. Estamos hablando de un 685% de crédito más que en el 2010 y 164% de crédito más que en el 2008. Igualmente se entregó la regularización de la tenencia de la tierra, cerca de 1.037.000 hectáreas, pero antes de avanzar en ello encontramos lo siguiente. Nada hacemos con entregar un financiamiento si no hay la conjunción, la articulación esa necesaria. Financiamiento, acceso a los insumos y mecanización. Durante el 2012, compañeros, algo que vamos a desarrollar con mucha mayor fuerza es que los campesinos a través de la organización tengan esos 3 componentes y el cuarto necesario, acompañamiento integral. Desde el mismo momento de la identificación del productor, de ir al inicio de la siembra hasta la comercialización. ¿Para qué? Para que usted pueda sembrar de manera efectiva, tal como es la orientación del presidente. Las expropiaciones. ¿Cuál es el balance que hacen de las expropiaciones que se han practicado y qué perspectivas hay para el 2012 en esa materia? Mira, totalmente positiva. Realmente las expropiaciones, tanto a nivel de la recuperación de fondos, que no es exactamente un proceso de expropiación, sino es recuperación de tierra, como las expropiaciones a nivel de las plantas agroindustriales, nos ha permitido, uno, activar procesos que estaban totalmente ociosos. 2, activar procesos de procesamiento agroindustrial a favor de la verdadera producción nacional. Lo que te decía en el caso de la Corporación del Café. Y hoy una Corporación del Café que está comprando café directamente al productor a través de la estructura de Fama de América, a través de la estructura de la Corporación Venezolana del Café. Recuerda que hace 2 o 3 años con estas empresas, ¿cuál era el debate? No hay café, por lo tanto yo no compro. Y que cuando se hizo la expropiación encontramos que habían grandes almacenamientos que no estaban procesándose. ¿Por qué? Porque la empresa estaba jugando a esperar para presionar un incremento de precio. Igualmente en todo lo que se llama las plantas, este año hemos logrado reactivar definitivamente ya los centrales azucareros, a pesar del estado tecnológico en que lo teníamos. Es decir, que la política de expropiación ha sido una política adecuada porque ha permitido agarrar un músculo dentro del procesamiento agroindustrial, músculo que es necesario para enfrentar las cadenas monopólicas y oligopólicas. ¿Perspectivas 2012? Digamos que en el 2012 es centrarnos en ser más eficientes en lo que tenemos. Anoche teníamos una discusión hasta bien tarde, ¿no? Estamos trabajando con los grandes sistemas de riego que ha invertido y que ha creado la revolución. Grandes sistemas de riego como Planicie de Maracaibo, como el río Tiznado, grandes sistemas de riego que se han recuperado, como el caso del río Guárico, como las Majagua o como el gran proyecto Abreu de Lima. Y la evaluación ya hasta la medianoche, ya casi cerca de la 1 de la mañana, era la siguiente.
No se trata solamente que logremos evidenciar, que se ha evidenciado que podemos ser más eficientes con respecto a lo que fue la agricultura y la gestión del modelo agrícola del pasado, el modelo agrícola capitalista. Se trata que definitivamente nosotros impactemos de manera sustancial, de forma tal que lo que tenemos no basta que sea más eficiente al pasado, es que debe duplicar y triplicar lo que ha sido la producción y la eficiencia. Lo veíamos con las unidades ganaderas. Nosotros en este momento estamos terminando una auditoría científica, una auditoría al detalle de las grandes unidades ganaderas y mira, vamos a encontrarnos además con unos increíbles resultados de incremento de la producción, que es la base a lo que fue el crecimiento del sector pecuario, que ya los propios asociación de la que reúne a las cadenas de beneficios de matanza ya admitieron, ya lo dijeron pues públicamente, que habíamos tenido un crecimiento del beneficio nacional. Recientemente hubo una decisión del Tribunal Supremo de Justicia respecto de un conflicto de tierra. Una de las partes en conflicto había sido procesada por el delito de invasión, ¿no? Que está contemplado en el ordenamiento jurídico venezolano. Y el tribunal interpretó que el delito de invasión no es aplicable cuando hay disputas entre productores por la titularidad o la posesión legítima de una tierra. Eso fue interpretado y difundido a través de medios de comunicación social como una validación, como una autorización del Estado a la práctica de las invasiones. De hecho, un periódico, El Nacional, así lo tituló, algo así como que el Tribunal Supremo consagra el derecho a invadir y a incendiar. Usted como autoridad rectora de la materia en este terreno, ¿qué puede decirnos sobre esa sentencia? De verdad te agradezco esa pregunta, ¿no? Porque además quiero saldar una deuda, un compromiso moral. Ese día que esa corporación mediática, esa corporación de medios tituló de esa manera, ese día estábamos Osorio y yo aquí, estuvimos hablando de muchos temas. Y no salimos, en mi caso sobre todo, no salimos a aclarar lo que fue un titular, una de esas más mentiras que se hace con la finalidad de extorsionar la realidad. Mire, compañero, el Código Orgánico Penal, o sea, lo que rige la materia penal como tal, establece efectivamente el delito de invasión, no habla de tierra agrícola ni nada, sino habla en general del delito de invasión. Recuerdo, ya nosotros vamos cerca de 4 o 5 años al frente de la responsabilidad del Instituto de Tierra. Conocimos el caso de una señora en el estado Guárico, y la familia empezó a hablarnos que la señora ya iba para 6 años procesada, prácticamente antes del inicio o llegando a la revolución. Sí, presa. Cuando empezamos a encontrar el caso, resulta que era una señora que reclamaba la ocupación de 2 hectáreas que históricamente su familia había ocupado en un latifundio. El latifundista la había señalado, la había acusado y a la señora lo que era un conflicto entre 2 actores por la tierra, donde lo que había era que activar un tribunal agrario o evaluar las pruebas, evaluar qué había pasado. Bueno, se había activado este mecanismo y a la señora la habían puesto detenida. Yo creo que cerramos el año con una reivindicación por parte del Tribunal Supremo de Justicia, una de las más anheladas por los campesinos y campesinos venezolanos. Se ha demostrado, en el 2002 que se dijo, cuando ahorita, por cierto, que estamos celebrando 10 años de lo que es la ley de tierra y lo que fue el insurgir del pueblo frente al intento de golpe y desestabilización. Se ha demostrado que en estos 10 años el pueblo campesino, el pueblo que está en cada una de las comunidades, no es un pueblo invasor, no es un pueblo que salió como hordas a estar ocupando espacios, todas aquellas barbaridades que se dijeron. Ese pueblo campesino sabe además que si ocupa de manera irregular un espacio, automáticamente se activa la ley de tierra y lo despoja de los derechos. Es decir, usted no va a poder reclamar ante la ley la recuperación de esas tierras. De forma tal que esa reivindicación, la llamo así, que hizo el Tribunal Supremo de Justicia, es una de las más importantes porque vino a colocar las cosas en su exacto sitio. Si hay un conflicto con el tema de la tierra, que sea el Tribunal Agrario, bajo la competencia agraria, bajo la competencia de la ley de tierra, la que dictamine la resolución de las mismas. La tergiversación a que se ha sometido esta medida soberana, acusando que aquí viene un proceso de invasiones
Por ahí vimos a unos diputados, obviamente opositores, latifundistas, además del Estado Lara, diciendo que iba a introducir un recurso de anulación, todo eso. Eso lo que hace es no solamente distorsionar, sino un instrumento que en el pasado se utilizó para embromar al campesino venezolano, quererlo y mantenerlo como tal. Entiendo que la sentencia lo que hace es distinguir entre la ocupación violenta de un terreno ajeno del conflicto que cotidianamente se puede presentar en el campo, de que una persona ocupa un espacio sembrándolo, teniéndolo en producción, y resulta que ese terreno de pronto le sale un dueño, alguien que se reivindica ser el dueño. Y ahí, digamos, una discrepancia, una controversia por límites o por demarcación de dónde comienza una termina una propiedad, o del derecho de alguien a explotar una tierra ociosa sin que haya violencia de por medio, o sea, que no es una ocupación violenta. Entiendo que eso es así, pero como se trata de un tema muy delicado, porque millones de personas, digamos, son potenciales sujetos de esta decisión, ¿no?, que tiene efectos generales. ¿Usted podría explicar con detalle cuál es la diferencia entre una invasión y un conflicto por la tierra? Sí, mira, uno de los trabajos más fuertes que tiene el Instituto Nacional de Tierra, mucha gente es la recuperación de tierra, no es esa, es intervenir en los conflictos cotidianos que se surgen acerca de la delimitación de quién tiene la posesión, quién ocupaba, dónde está el derecho como tal, en el cual casi que hay que hacer el ejercicio de conciliación, de llamar a las partes, investigar la historia, etcétera. Eso tiene una explicación. En el pasado, recuerda que el proceso de reforma agraria fue un proceso que fracasó en este país. Ese proceso de reforma agraria hizo que el latifundio corriera la cerca. Correr la cerca es cuando noche a noche tú ibas avanzando y ocupando. Terrofagia, pues. La terrofagia. Ese proceso de desarticulación de los derechos en el campo, de los derechos del campesino, ahora que aparece la revolución, que surge el comandante presidente, que el presidente orienta el trabajo en el campo, comienza a florecer. Es decir, comienza a florecer la demanda del que históricamente ocupó y que dice, mira esta irregularidad. Yo tengo que, por ejemplo, comentar una. Recientemente la estábamos trabajando en el Valle de Aroa, saludo a los compañeros allá en Yaracuy y a los colectivos. Una señora, y además fue bien bonita, de 67 años, nos presentó el documento donde 47 parcelas que habían sido entregadas durante la época de la reforma agraria, bueno, llegó una persona y mágicamente las agarró todas y montó su fondo. Ese tipo de conflicto era el que lamentablemente se estaba aplicando ese componente penal y se catalogaba como invasión. Lo que decide el Tribunal Supremo de Justicia es, eso es un conflicto entre partes, que sea el Tribunal Agrario quien dictamine esa orientación. Adicionalmente, nosotros tenemos un respaldo. La ley de tierra establece que si usted violenta los procedimientos, vamos a poner el caso de esta señora que ha hecho ese trabajo de denuncia, ese latifundio, esfuerzo. Si ella llega y dice, no, vale, yo me voy a meter a cuenta propia, la ley de tierra la despoja de los derechos que ella tiene sobre esa reivindicación. Eso no está pasando para nada, ¿no? Ese colectivo de Valle de Aroa, de verdad, una gente bien bonita que está allí trabajando. Entonces, esa es la reivindicación que hace el Tribunal Supremo de Justicia. No aplicarle una consideración penal a lo que es un conflicto de reivindicación de los derechos de los campesinos. En todo caso, el Tribunal Agrario resolverá el conflicto, se pronunciará acerca de quién tiene la razón o buscará un mecanismo para satisfacer ambos intereses, y esa sentencia que dicta ese tribunal tiene que ser ejecutada, no es que queda a la libre, ¿no? No, y entonces ahí donde me decían estos días una persona, me decía que había escuchado un sitio, un centro de consumo, digamos de clase media, alta, una señora que decía, no te das cuenta ahora no podremos, decía palabras, ahora no podremos salir de Caracas. Sí, ¿por qué? Bueno, porque por donde tú salgas de este país, por todos lados están las hordas chavistas invadiendo. O
O sea, de nuevo el tema de la tergiversación, ¿no? De repente alguien que no conozca el campo venezolano lee ese titular, lee además el diputado latifundista que está metiendo recursos, lee el otro ex magistrado o ex autoridad en la Cuarta República que dice que ahora se van a legitimar las invasiones y cree que este país por los cuatro costados está incendiado, invasiones, Pero etcétera. otro riesgo, ministro, es que entonces la gente leyendo ese titular diga, ah, pero es que entonces sí estoy autorizado a hacerlo. Y entonces se convierte en una culebra que se muerde la cola, en una profecía autocumplida, y entonces puede haber alguien que se sienta tentado sobre la base de este titular. Hay gente que agarra y recorta lo que sale en los periódicos y los pega así en una pared, en una cafetería, por ejemplo, y eso lo interpretan como una ley, ¿no? Entonces pueden decir, mira, con este periódico yo puedo invadir esta tierra. Sí, mira, sin una interpretación de la sentencia. Sí, de declararme así un defensor a ultranza. Pero mire, si uno de los pueblos que tiene mayor conciencia, de verdad, conciencia revolucionaria, es el pueblo campesino. De verdad yo te diría allí que yo apuesto porque lo he visto, y no es porque yo, no, lo he visto en la práctica. Es un pueblo con una profunda conciencia. La gente primero va a estar en la instancia de denunciar. La mayor presión que puede ocurrir es, bueno, voy a montar un campamento afuera del latifundio, oye, para presionar que las autoridades hagan la inspección, para evitar cualquier chanchullo, para que se haga una inspección adecuada. O sea, ahí sí yo te diría que no creo que sea un incentivo. No es una idealización, ministro. Hay un caso, eso lo comenté el otro día, de Simón González, Manos Limpias, allí en Santa Lucía, Estado de Aragua, que allí, un señor ya anciano, y entonces hay un conflicto con una gente que se le metió en la parcela, pues. Y les lanzaron pedradas, lo hirieron a él, lo hirieron a su familia. No, yo conozco bien el caso porque yo me he seguido escribiendo y hemos estado atendiendo. Lo que pasa es que allí tenemos un terreno que está en una poligonal urbana. La presión de las comunidades es para que ese terreno pase y deje de ser agrícola a ser de uso urbano. La familia trata efectivamente de llevar a cabo una producción, no la tiene del todo, pero lleva el respeto de esas tierras. Nosotros le damos todo eso y lo que estamos conversando es con los habitantes de la zona urbana, porque ellos quieren, obviamente, estamos hablando de un terreno que si pasa a ser urbano, es muy buen terreno, cerca pasa el ferrocarril, o sea, tiene unas ventajas en ese sentido. Ahí es un conflicto de otra naturaleza. Ay, ¿cómo en ese caso es cómo lograr la armonización entre el crecimiento urbano y esos bolsones de espacio todavía, así se le llama, de tierra o de vocación agrícola que se permanecen allí. Ajá, ¿y qué se hace en esos casos? Porque la presión en muchos casos para obtener, digamos, tomar posesión de terrenos agrícolas es precisamente para la construcción de viviendas, levantar un ranchito o de pronto procurar que se le construya ahí una casa claro, estructurada, una familia. Sí, hay dos cosas. Nunca esas intencionalidades vienen de buena lid o así de manera espontánea. Lo vimos cuando se aplicó el decreto de preservación de las tierras agrícolas a lo largo del eje Aragua-Carabobo, como detrás de la presión urbana era el gran negocio de los agentes inmobiliarios, que obviamente terrenos lomitos, planos, pendiente a cero, acceso a la autopista, acceso al agua, acceso a la electricidad, se convierte en un terreno favorito. Lo que estamos encontrando en la práctica que ha estado aconteciendo, de repente creo que no fue ni siquiera un efecto que se planificó, es que con la ejecución de la gran misión a Vivienda Venezuela y con la conformación del órgano superior de vivienda, se pasa a controlar una dinámica que de otra forma estaba totalmente espontánea. ¿Por qué? Porque bueno, ya ahora no se trata, y eso es lo que le decíamos a los compañeros en esa zona, mire, pero es que esto no es así que usted llegue y yo tengo el terreno para la vivienda. Tiene que venir la autoridad, revisa, inspecciona, y en el último caso, que el terreno sea extremadamente necesario para el desarrollo urbano, a esa persona debe ser indemnizada acerca de la posesión que ha tenido allí históricamente. Se le reconocen, si no es propietaria de la tierra, la bienhechuría. Todas las bienhechurías, la estadía que haya estado. Y además se hace ya sobre el balance de las variables urbanas como tal. Perfecto. Vamos a darle paso a las llamadas para Juan Carlos Loyo. Hoy es 23 de diciembre, amigas y amigos. Nos falta apenas un día para la Nochebuena y una semanita, pues, para el repele de este año. José Gutiérrez, desde Los Teques, ministro, ¿por qué el presidente del Banco Agrícola no canceló los juguetes a los trabajadores? ¿Conoce usted el caso? No lo conozco, pero sí quiero decirle a todos los compañeros trabajadores, y yo sé que a veces esto cae un poco fuerte, oye, pero nosotros tenemos que en ese sentido, de verdad aplicar la moral revolucionaria. Ayer, por ejemplo, me escribía una gente, mira, que ¿por qué no nos ha dado una semana completa de vacaciones? Bueno, señores, porque sencillamente hay que trabajar y aquí hay mucho esfuerzo que desarrollar. En ese sentido, nosotros sí tenemos que ir a un proceso de hacer una adecuación y uso eficiente de los recursos
y bueno, no podemos, en muchos casos no podemos estar sosteniendo, ¿por qué? Porque esos son recursos que requiere precisamente la agricultura para sembrar. Altilio Campos de Zulia le dice que lo llame urgentemente, igual que Marcos Quiñones del Estado Apure, José Delgado de Los Teques. Rafael León desde Barinas, saludo a ese gentío del Canal 8, necesitamos un vehículo rústico para la gente que trabaje con Agropatria y una tienda de Agropatria allí en Barinas. Jesús Delgado desde Villa de Cura, soy el muchacho de la empresa Pedro Camejo que habló con usted, necesitamos que nos visite. ¿Y qué pasó con el puente de los Valles del Tucutunemo? Sí. Se sigue cayendo y nos está afectando. Sí, efectivamente, yo estuve en inspección hace 2 semanas allá y tenemos una afectación fuerte. Ya los equipos están levantando el proyecto para presentarlo, porque no es restablecer el que existe, es hacer uno nuevo que permita, pero bueno, dejemos que levanten en la ingeniería el detalle. Volviendo a la primera llamada, que relativa al Banco Agrícola, ¿cuál es el balance del Banco Agrícola? ¿Ese banco está otorgando los créditos a los productores? Sí, un balance de crecimiento importante. Ahorita estamos en la evaluación, la vamos a hacer a partir del lunes 26, martes 27. Lo que vamos a hacer es una evaluación estado por estado, municipio por municipio, parroquia por parroquia, acerca de la recuperación. Es importante. ¿Hay morosidad? Sí, tenemos un nivel de morosidad. En muchos casos hay gente que nos dice, bueno, es que estoy en pleno proceso de la cosecha, pero allí sí tenemos que insistir que el recurso que se entrega al campesino a cerca de 206.000 agrovenezolanos, ese recurso vamos a buscar y debe retornar o en producción o en precisamente el pago, la cancelación del financiamiento, porque es la manera de volver a entregar financiamiento. O sea que se puede pagar el crédito con mercancía en especie. Sí, cómo no. De hecho, por ahí hay una propaganda bien bonita, ¿no? Que estábamos trabajando, en este caso con Fondá, donde aparece precisamente un campesino que entra a una oficina y dice, ¿y cómo va a pagar? Y saca ese chorro de maíz por todos lados o de arroz, sí, efectivamente, el pago de la producción es uno de los componentes que se establece. ¿Y quién recibe el maíz? ¿El banco o otra entidad? No, los silos, el silo como tal y reporta ante el banco. Ok, ¿La banca no está cumpliendo con la cartera agrícola o sí? Mire, allí lo preguntaban ayer en la rueda de prensa, debo decir de manera responsable, porque también grandes productores y medianos productores nos han dicho, nos han pedido que nos metamos a una direccionalidad mucho más fuerte del tema de las reestructuraciones de las deudas y de la ejecución de la cartera agrícola, porque bueno, efectivamente siguen llegando a problemáticas, que la cartera no tiene un adecuado nivel de ejecución. Obviamente tenemos que analizarlo, no estamos asumiendo posiciones, pero nosotros sí tenemos que escuchar lo que los productores están diciendo. Perfecto. También nos escriben desde el Estado Miranda, dicen lo siguiente, feliz Navidad, el kilo de ají cuesta 30 bolívares y el cuarto de kilo de café 12 bolívares en Tacarigua de la Laguna. Auxilio, las playas están que no caben los palos de basura y la alcaldía no hay presupuesto para limpiarlas ni la gobernación de Miranda. ¿Cómo hacemos? Municipio de Páez, respondan por favor. Investigaremos inmediato a ver qué. Ok. José Gregorio Piña, no usar aceite de palma para consumo humano es más dañino que las grasas animales. Hay países que lo han prohibido para la ingesta humana. No tengo, bueno, puedo dirigirme al compañero, pero tengo diferencia con esa apreciación. No es así. ¿No es así? No, hoy por hoy la palma aceitera es uno de los recursos que se utiliza precisamente para la producción de aceite. Ángel Portillo desde Guacara, ¿qué ha pasado con la entrega de títulos de las viviendas urbanas? ¿Qué ha pasado con esto? Las viviendas urbanas. ¿Tiene relación con ustedes? No, para nada. Ministro, explíqueme cómo puede aumentar la producción agrícola con tantas lluvias. Eso lo pregunta Alexis Chacón del Estado Zulia, La Cañada. Sí, bueno, precisamente las afectaciones, tuvimos ese pico importante en el caso de los cereales, maíz amarillo y blanco. Carlos Eduardo Gandica del Estado Táchira, ministro, no hay insumos para agricultores, ¿qué hacemos? Le deja un teléfono. Insumos. Insumos que serán fertilizantes, sí, las herramientas. Tenemos que revisar a ver. El Estado Táchira. Bueno, aquí es bien importante trabajar lo siguiente. En todos los estados andinos, con las afectaciones de lluvia, un efecto colateral es que donde se tenía que hacer 1 o 2 aplicaciones de agroquímicos, se ha multiplicado por 7 y por 8 esas aplicaciones. ¿Por qué? Porque tú aplicas el agroquímico, llueve y se pierde automáticamente. Obviamente eso incrementa la demanda de agroquímicos. La estamos atendiendo, pero debo decirlo, tampoco se trata que vamos a regar veneno por todos lados. O sea, hay que evaluar con mucha delicadeza este tipo de situaciones. Sí, porque el uso de los agroquímicos tiene consecuencias terribles para la tierra. Totales, en el ser humano, en el medio ambiente, totales. Ahí los agroecólogos, ¿es que llaman?
Sí, no, todo aquel... que proclaman la necesidad de la agricultura natural. No, y no solamente, yo por ejemplo no soy agroecólogo como tal, ¿no? Algunos elementos hay diferencias, pero sí es constatable que los agroquímicos es un daño del medio ambiente, un daño hacia la salud humana. Estelio Pérez de Tocuyito también le pide que lo llame. Hermes Escalones de Huigüe, ¿quién y por qué le vende los productos básicos a los buhoneros que tienen de todo? En Huigüe, en Catia, ahí se da ese fenómeno. Eso pasa con los alimentos, ¿no? Sí, así es. Esther Mejías desde Apure, ministro, la ganadería de Apure no nos han dado el crédito aprobado. ¿Qué hacemos? No, ahí efectivamente vamos a entregar el financiamiento la primera semana, repito, donde tenemos la organización ya establecida, donde hay ese esfuerzo. Yo sé que esto va a ser, pero aquí hay que hacer una tarea bien importante de informar, de comunicar y de trabajar con ustedes cómo vamos a organizarnos para acceder a este financiamiento. Rosa desde Caricuao dice, vengo llegando de Yaracuy, Barquisimeto y ahí no se consigue café ni leche. Le pide que inspeccione. Ana de Andara, desde Cabimas. Ministro, ¿qué pasa? Que acá no llegan las jornadas de venta de alimentos navideños, no hay leche, pernil. Eso es Cabimas. Cabimas. Jorge Casanova de Petare, ministro, necesitamos que mande una gandola con pernil al barrio para comprarlo. Es el barrio más grande de América Latina, el José Félix Rivas de Petare. Es el Ministerio de Alimentación, ¿no? Sí, nosotros también a través de una empresa que tenemos con Cuba, una empresa mixta del ALBA, dedicado al porcino, hemos estado también apoyando allí y bueno, por supuesto el gran esfuerzo con Osorio y el Ministerio de Alimentación en la distribución del pernil. Orlando Guillén, desde el estado Guárico, Calabozo, existe un grupo de cooperativistas que fueron beneficiados con la misión Vuelvan Caras, pero nos faltan vías de comunicación para poder sacar la producción agrícola al mercado. Debido a esto el personal está abandonando. Le deja un teléfono. Mariela Luna, desde Nueva Esparta, también le pide que lo llame, igual que Israel Hernández dice, ministro, no tienen apoyo, los créditos, no ha tenido acceso a los créditos, esto es Potrerito, Estado Cojedes, le deja un número telefónico. De todas maneras, la vía para acceder a algún crédito no es hablar con el ministro, ¿no? Eso tiene su propia estructura. Eso hay un proceso como tal, ¿no? Es la inspección en campo para verificación del fondo, es adicionalmente elaborar el plan de siembra, que es la opinión mayoritaria del productor, de acuerdo a los rubros, a la tradición, y después finalmente el momento para entregar el financiamiento. Bueno, con esto estamos ya finalizando el programa por el día de hoy. ¿Qué le pidió usted al Niño Jesús? No hizo la petición. ¿No? Espero que al llegar a la casa materna el día sábado encontremos sorpresa. Como te decía al principio, el mayor compromiso, el ahínco, la responsabilidad, y como decíamos, hemos obtenido, creemos, muy buenos resultados en el caso de la agricultura. Cerramos un año de regular hacia bueno. Particularmente nosotros tenemos que exigirnos mucho más. ¿Por qué? Por la sencilla razón que este país cuenta no solamente con los recursos naturales, sino además con un liderazgo del presidente, el comandante Hugo Chávez Frías, que este tema agrícola es fundamental para la revolución. No ha escatimado en el apoyo de recursos, así que la tarea de parte de nosotros, de los servidores públicos, y aprovecho para dirigir ya un mensaje final a los compañeros, a cada uno de los servidores públicos que está en cada una de las unidades de producción, en cada uno de los programas, en cada una de las tiendas Agropatria, de las distintas instituciones, Ciara, Fondás, Banco Agrícola, INIA, INDER, bueno, en fin, todas, Instituto de Tierra, todas, INSAI. Compañeros, nosotros tenemos que arrancar el próximo año con redoblar esfuerzo, redoblar compromiso y de parte nuestra superar cualquier error que tengamos en materia de burocracia, en materia de no hacer efectivas las cosas a tiempo y en materia de no darle el apoyo al agricultor, al pescador, con Insopesca, en fin, a todo aquel que está dedicado a la hermosa tarea de producir alimentos. Una ñapita, ministro. Aquí desde Cariaco dicen, buenos días, hay un pueblo laborioso en Cariaco llamado Soledad. Ese pueblo necesita con urgencia un tractor agrícola para desarrollar la agricultura. Ah, bien. Bueno, sí, señor. Con esto terminamos. Ministro, muchísimas gracias. Gracias, Ernesto. Feliz Navidad. Igual para mí. Éxito. Amigas y amigos, bueno, ya terminamos por el día de hoy. Hoy es viernes. Mucha prudencia, amigas y amigos, en este tiempo que la gente sale corriendo, uno quiere llegar temprano, abrazar a su familia, ver a su mamá, quererse mucho.
pero tengamos todos muchísima prudencia porque lamentablemente también es época en que suceden accidentes. No mezclemos la gasolina con alcohol, son dos combustibles pero que se repelen. Y aprovechemos este tiempo de reflexión, de hermandad, de amor que se impone para reflexionar sobre lo que hemos hecho, lo que hemos podido hacer, cómo podemos mejorar como individuos, como colectivo, y concentrar nuestras energías en que este año 2012 sea un año esplendoroso, donde corrijamos nuestras fallas, nuestros errores y demos un paso hacia adelante en la construcción de ese país y de ese planeta que esos pequeñines que hoy están contentos por recibir un regalito, pues se merecen, y que no le dejemos sencillamente un regalito, sino un regalote que es ese mundo más justo, igual y feliz, alegre y pacífico que ellos merecen para que esta especie se prolongue en el tiempo y no destruyamos a la humanidad, no pasemos a la historia como la generación que pudo evitar la destrucción de la vida humana en este planeta, cosa que parecía de las películas de ficción, pero que hoy día, como están desatadas las potencias imperiales en el mundo, pues cada vez es algo tristemente más posible y concreto. Los mejores deseos, amigas y amigos, en esta Navidad. Yo me despido por ahora, los espero el lunes 26 en una nueva entrevista a cargo de este servidor Ernesto Villegas, siempre con muchísimo respeto por ustedes. Muy buen día y feliz Navidad para todos.